Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos nuevamente aquí a su canal. Les habla Maestro Friki y es hora As de all of continuar you have committed a con breach of nuestro faith, Fire Emblem Three the Houses en la ruta Archbishop de will now pass los, judgment. los ciervos dorados. Inciting a kingdom noble to rebel. Y acabamos de terminar lo de la Unlawful misión The en attempted donde assassination Byleth of consigue the la Archbishop. espada de la An creación. attack on the Holy Mausoleum. It is unnecessary to go on, followers of the Western Church. What? We have nothing to do with the Western Church. You have already been identified. Please spare us your second-rate theater. Dishonoring a holy ceremony is worthy of death for a member of the Church. You are well past the hope of redemption. If you have any grace remaining, you will willingly offer your life as atonement for this crime. No! This isn't what we were told would happen! We've been deceived! It's no use arguing. Whatever your excuse, the punishment stands. May your souls find peace as they return to the goddess. Ay, le digo que Rea es bien tirana. The goddess would never forgive you for our execution! Monster. We know you've already slaughtered many of our fellow brethren like this. This concludes the investigation. Please remove these poor lost souls from my sight. Ay, no sé. Rea nunca me ha convencido como I suppose personaje. that's del todo. that. Pero bueno, The esa es assassination otra attempt, historia. the attack on the Holy Mausoleum, looks like it was all a plot by the Western Church. It's just too bad that that masked knight who was leading the attack got away. Vanished without a trace. No sé de qué, qué es lo que dice. Si la Isitea lo maté de un abrazo, Why? Take your pick of reasons. Relations with the Western Church aren't exactly friendly. Oh, that's right. Geralt mentioned that you grew up completely isolated from the Church. The Church of Seiros is split into a few different branches across Fodlan. The Central Church is headquartered right here at Garrick Mach. Then there's the Western Church. Far west from Castle Gaspar, where Lord Lonato had his little rebellion, is the fortress city of Arianrode. It's the strongest fortress in the kingdom. On the other side of it is the headquarters of the Western Church. Not too smart to bicker with people who worship the same goddess as you. The bishop of the Western Church must be pretty ambitious. Probably hopes to split ¿Qué te off puedo completely. decir, Gilda? In which case, he'd need to weaken the Central Church's influence. Killing Rhea is Creen en certainly lo one mismo, way to ¿por do qué se that. pelean? To the Historia shock de la of no humanidad. one, La I historia hear de la the knights humanidad have been nos sent to dice subdue the leaders of the Western se Church. van a pelear siempre We'll por todo. probably get a chance to assist. You're an odd one, aren't you, Professor? How'd you make it this far in life without ever interacting with the church? I can't believe someone like you exists in Fodlan. It's too strange. If you think that's weird, consider the fact that Rhea hired Teach despite all that. So those guys they caught, they all got the axe, right? That's brutal. Sí, Lady muy Rhea brutal. can be Son rather muy, intimidating. Rea es demasiado brutal In con los que no fact, piensan she igual can que be ella. downright terrifying. Professor, those who cannot be saved must be delivered to the goddess for judgment. Is that not so? There you are, Professor. It seems Lady Rhea would like a word with you. Come with me. The Archbishop lives. Not that I had ever placed much faith in those swine from the Western Church. I have news, both good and bad. The remains of Seiros were not in a tomb. However, something else was. The Sword of the Creator. Ah, the weapon wielded by that thief, the King of Liberation. Thief. Huh. At any rate, it is now in the hands of the Academy's new professor. I doubt you will be surprised to hear that the crest stone had already been removed from the sword when it was found. Sospechoso, As expected. sospechoso, It ¿verdad? would be foolish to keep both in the same location. There's more. The professor was able to awaken the sword's true power. Aún Even más without the sospechoso. crest stone, the sword glowed red. The professor's crest is compatible. There is no mistaking it. Absurd. Using a relic without its crest stone should be impossible.
The King of Liberation's bloodline should not even... They must be allowed to keep it, for now. I do not have enough information about the Professor to act. As for your request, I assent. The Death Knight is at your command. Use him well. Good. I believe I will enjoy this. ¿Para qué? ¿Para que lo vuelva a matar? Sí, vamos a matarlo de nuevo, ¿por qué no? I cannot thank you enough for defeating those invaders in the Holy Mausoleum, and especially for protecting the Sword of the Creator. That sword is one of the hero's relics, and the most precious artifact in the Church's possession. It is also a weapon of terrifying power. For now, I will entrust the sword to you. Please, use it wisely. Lady Rhea, wait. Do you truly mean to give the Sword of the Creator to this stranger? Surely it is not the sort of thing one hands over so readily, even to someone who has the ability to wield it. If someone like Nemesis were to appear again, all of Fodlan would be consumed by war. ¿Nemesis? ¿De qué hablas? Nemesis, the King of Liberation. He is an ancient king of mankind who was defeated by Seiros over 1,000 years ago. When Fodlan was attacked by wicked gods, it is said that the goddess gifted Nemesis with the Sword of the Creator. Nemesis used that sword to defeat the wicked gods, saving all of Fodlan. Henceforth, he was dubbed the King of Liberation. However, his power began to corrupt him until he himself turned to the darkness. Saint Seiros was forced to destroy him. Ah, las puras mentiras, ¿verdad? Las puras mentiras. Perdón, es que uno que ya sabe la historia, las puras we could mentiras. more accurately assess this stranger's abilities. No. I have faith, Seteth. Faith that our friend here will not be corrupted by wickedness. Since the death of Nemesis, none have been able to wield the Sword of the Creator. Now, after all those long years of being sealed away, it has returned and found a new master. I understand. As you wish, Lady Rhea. There you have it, Professor. See that you do not betray the trust the Archbishop has seen fit to bestow upon you. The Sword of the Creator? The King of Liberation? Each tale is more confusing than the last. And I really can't read that Rhea at all. That sword is clearly precious. So why is she so keen to gift the thing to you? I feel as though we have become entangled in a mystery. And there is one more thing that has been plaguing me. The Sword of the Creator. It somehow feels distinct from other relics we have seen. Such as the one that... Oh goodness, what was her name? Yes, her! The Sword of the Creator is different from her Thunderbrand in one key way. It bears a hole, where something should have been, but is no more. I despise not knowing what is going on. It frightens me. And yet, I place my trust in you. I must. Whatever comes to pass, please swear to cut a path that is your own. Ok. ¿Qué pongo? The Sword of the Creator, pulled right from the legends. I finally found it, and yet it ended up in Teach's hands. Could I even use it anyway? Damn it. There's no telling what's to come. Ah, miren, el Cloud es ambicioso el tipo. Bueno. Ahora sí, ¿qué nos toca hacer en este mes? Vienen las misiones. El día de hoy vamos a estar haciendo las misiones del mes. Y yo creo que el capítulo de mañana será la misión entera del mes. Será entrenar y todo eso en este, y el siguiente ya será el de la misión. The ceaseless rains that satiate the verdant landscape of Fodlan are accompanied by fierce winds and mighty roars of thunder.
This abundance of rain, sparkling as it falls against beams of emerging sunlight, is a constant reminder to the people of Fodlan that nature is ever wild and unpredictable. For when the rain finally does take pause, the clouds part and give way to a glorious rainbow. Tormentas y un arco iris. No sé por qué suena a que estamos en agosto. Bueno, septiembre ya, ¿verdad? Septiembre ya. Ya puedo ir a nuevos lugares en el monasterio, dice. ¿Qué lugar te abren? I have a new No mission recuerdo que for falta you, algún Professor. lugar por abrir, pero bueno. I would like for you to take your students into kingdom territory to Ah, ya sé eliminate qué some misión es. thieves. They stole a hero's relic from House Gautier of the Holy Kingdom of Fargus, the Lance of Ruin. Their leader's name is Miklan. He is apparently a disowned son of House Gautier. ¿Por qué lo desheredaron I al believe tipo it ese? had something to do with his lack of a crest. Such happenings are fairly common within the kingdom. The Crestless cannot unleash the goddess's power even if they possess a relic. Nonetheless, they are still capable of simply wielding those weapons. The hero's relics are immensely powerful weapons. We must meet this threat with adequate force. Unfortunately, most of the Knights of Seros are away from the monastery, purging the apostates of the Western Church. So we are entrusting you with this mission. Los After all, you apóstatas, wield the chale. sword of the Creator, which is more than capable of opposing any relic. The Sword of the Creator is a powerful weapon well beyond the other relics. You have nothing to fear. However, to ensure that no harm comes to the students, we will also send the monastery's most skilled individuals to aid you. I must remind you that you are expected to conduct yourself in a manner befitting the wielder of that holy sword. Also, you should know that Professor Hanneman has been looking for you. That is all. Pues bueno, Hey, Teach. eso es lo que vamos a I tener gotta que hacer en say, este I mes. never would have guessed you were a descendant of the King of Liberation. You didn't forget, did you? That story I told you about a relic that could cut a mountain in half? That relic was the Sword of the Creator, the very same used by Nemesis, the King of Liberation. No soy descendiente suyo. Don't be coy, Teach. The Sword of the Creator could only be wielded by Nemesis. If you can use it too, that can only mean you have that bloodline's crest. Fine, keep your secrets. But just so you know, I don't understand isn't gonna cut it here at the monastery. Speaking of, Professor Hanneman has been looking for you. He probably wants to examine your crest with those crazy instruments of his. Actually, sounds amusing. Maybe I'll tag along. If it isn't my little Claude, what has you so worked up? Ah, es Judith? la tía, una What cosa are así, you ¿no? doing here? That's Lady Judith to you, boy. I told you, until you're in charge, I expect you to address me with all due respect. Anyway, I'm here to retrieve you. Duke Regan's condition has taken a turn for the worse. Are you saying the old man's on his deathbed? No, it's not that bad. But in the state he's in, he won't be able to participate in the next roundtable conference. He wants you to go in his stead. I volunteered to play the messenger. Wow, thanks ¿No for vamos a that. poder llevar a Cloud en la Oh, siguiente and misión? Teach, this is Judith, also known as the hero of House Daphnel. So you're little Claude's teacher, are you? How much trouble has he been giving you? If her nickname didn't give it away, you should know that Judith, Lady Judith, is the leader of the famous House Daphnel of the Leicester Alliance. She used to be a big deal at the roundtable conferences, but it seems of late she's been reduced to a mere... You had better shut that mouth before I put my boot in it, you tactless nuisance. Te van a Now, dar come una on, let's patada, get going. Cloud. Sorry, Professor, but I need to borrow the boy for a bit. I suppose we'll have to finish our chat later. Sorry, Teach. But don't you worry, I'll be back in time for our next mission. All right, Judith, let's get going. Ok, It's no tenemos a, late. I suppose no you tenemos are a Cloud en the las active leader misiones, for the time supongo que de being. entrenamiento. Fair enough, boy. Fair enough. Good of you to come, Professor.
I've heard much about you Vaya lately. que se prolongó la parte de la That you are historia en esta able to ocasión, ¿eh? awaken the sword of the Creator's power. Thusly, it seems the true nature of your crest has been uncovered. I had, of course, seen your crest before. However, at first, I failed to recognize its true nature. Eventually, it dawned on me that what is visible is perhaps merely a small part of a greater whole. In other words, your crest is too significant to be detected when using normal instruments. After this discovery, I began researching crests that might fit that description, which allowed for a temporary hypothesis. However, I could not be certain. The crest my conclusions led me to was far too unusual. A crest thought to have disappeared from this world in the millennium since the fall of Nemesis, the King of Liberation. The crest of flames. That is what you possess. El emblema de fuego, efectivamente. Your Lo ability dijo, to lo wield dijo, the es el sword of the título del Creator juego, debe ser is algo importante. unequivocally proven by hypothesis. A legendary power, dormant since time immemorial and now resurrected. There can be no doubt that this ancient power resides within you. ¿Ya por fin me van a dejar jugar o qué? ¿O más historia? Ah, cumpleaños de alguien. Nah. Manuela no me interesa ahí. Pues bueno. Obviamente me gasté toda la energía que pude el mes anterior, entonces pues hay que explorar. Hay que aceptar la misión de Seted y hay un montón de misiones extra, vean. Están todas marcadas. Ah, claro, ya podemos entrar. Ya me acordé, falta... No hemos entrado aquí a los balnearios y todo eso. Hey, I could use Me ha recomendado que pruebe el sauna que hay entre la Plaza de Almas y nuestros aposentos. Para usarlo debo hablar con la persona encargada. Hey there. Puedes invitar al sauna a otro personaje para fortalecer vínculos y mejorar la condición física. Relajarse en el sauna sin la calor hará que ambos personajes mejoren su rendimiento en la formación docente y tutorías del mes. Ok. En el sauna hay dos opciones para calentarse. Más tiempo elevará la temperatura de los personajes un poco, mientras más vapor la aumentará mucho más. El indicador subirá a medida que aumente la temperatura corporal. Salir para abandonar el sauna. El indicador sube a medida que incrementa la temperatura. El objetivo es alcanzar la línea negra que indica que el personaje se ha relajado. Si ambos personajes se llevan bien, es posible que se relajen aún más al alcanzar la línea negra. Un calor excesivo conlleva el riesgo de que los personajes se mareen. Si eso ocurre, la sesión se interrumpirá. Comprueba la temperatura corporal de los personajes para evitar que suceda. Si Byleth brilla al salir del sauna, significará que se ha relajado, lo que servirá para mejorar su rendimiento en las tutorías y formación docente. Si logras que los dos personajes brillen al salir, el rendimiento será mejor. Pues ahora vamos a relajarnos. Cloud no va a poder. Bueno, sí puede. Bueno. A ver, vamos con Cloud. Este minijuego creo que no lo he jugado. Yo creo que uno de más tiempo y ya, ¿no? Ah, ¿me arriesgo? Siento que Cloud se va a quemar. Uno de más de tiempo, total. Creo que a Byleth no le pasa nada, pero... Cloud es justo. Oh, ok, funcionó. Thanks. I'm glad I asked you. Ok, este minijuego no lo había hecho nunca, entonces es bueno hacer algo diferente. Ok, falta aceptar la misión de Seted, pero también debe haber una,
un torneo del mes, ¿no? El pasado lo ganamos con este... a ver, este es de lanzas. ¿Quién tenemos que sea bueno en lanzas? Leoni, ¿no? Sí, Leoni se va a pasar este torneo, pero bien bonito. Miren, no le hacen ni daño. Ah, ya empiezan a aparecer como oponentes algunos estudiantes, como Ingrid. Pero miren, no le hacen ni daño a Leoni. Another one down. Bernie tampoco le hace daño. Ok, Bernie no hace daño. ¿No? Let's try. How do you like that? Es que tiene buena defensa. Leoni tiene muy buena defensa. Este ya no se hace daño, pero igual creo que la batalla está súper ganada. Another one down. Cuartos de final, ok. Esta vez también está súper ganadísima. Y se hace 2 de daño cuando nos quite 26. Está dando 13 veces. I'll celebrate later. Creo que el final debe ser Dimitri, pero igual creo que no nos va a hacer mucho. A ver, nada más hay que restaurar. ¿Te ves? Y yo creo que ganamos la batalla. Another one down. Listo. Bernie creo que nos pide arco, ¿no? Estábamos tratando de reclutar a Bernie, según recuerdo. A ver, tenemos varias misiones aquí por aceptar, aquí en el comedor. De hecho, de una vez podemos ir a restaurar algunas cosillas. A ver, aquí con la cocinera se puede hacer algo. Esto es para forjar un poquito amistad con alguien. Creo que si logramos el rango B con esta Bernie, ya con eso se une. Sounds fun. A little more secret spot. Ok, uno de defensa a todos. Perfecto. Al platillo del día. Como ven, todos están así como agotados, entonces hay que intentar conseguir que todos estén bien. Empecemos con los que siempre usamos, que son Leoni y Cloud, por ejemplo. Eating. A ver, la Isitia. A ver, alguien de aquí de medio Baltus, tal vez. No. María, ¿por qué no? Eating. I'm. Yuri y... Happy, tal vez. Creo que me voy a acabar todas mis, mis acciones de profe para esto. I worked hard. Está bien. No pasa nada. Constance. Baltus, pongo. Oh, this? Tenemos 3 todavía. A ver, vamos a hacer al menos unas 2 más.
Ana y quien... A ver, ¿cuántos nos faltan? 1, 2, 3, 4. Ah, ok, entonces tenemos suficientes. A ver, Ignance, ¿vas? Tenemos suficientes. Todavía tenemos una acción. Por si hay algo extra por ahí. Could you... Bueno, pues ya terminamos esto. Ahora sí vamos a hacer las misiones que faltan. A ver, algo nos trae aquí Ana de misiones extra. El antiguo enemigo tiene secretos muy interesantes. El me altero de al menos 3 ganará una recompensa. Y nos da un libro secreto. Ok. Yo creo que se lo vamos a dar el libro secreto directamente a esta isla para que no falle tantos golpes. Y digo, todavía nos falta el... el coro, ¿no? El coro en la iglesia nos falta. A ver, hay unos bandidos que rondan por el camino de Madre y se dedican a hostigar viajeros. Si los eliminamos, bla bla bla. Nos dan semillas y mercenarios con más prestigio. ¿Ok? Ah, ya, por fin, por fin. Sí, a ver, en la realidad se me han pedido cierto material de forja que al parecer se encuentra cerca de la zona del mercado. Ya por fin vamos a poder reforjar armas y todo eso. Ah, por cierto, hay que saludarlo. Hola, guardia. Professor. Nothing to report. Oh, come to think of it, last month there was something to report, wasn't there? Thanks to you, I hear that everything was resolved. I never realized that bandits had entered. I'm not a great guard after all, am I? I hope you will forgive me one day. Ah, y a todo el mundo le cae bien el guardia. Y al que no, hay que darle un golpe en la cabeza porque el guardia es bien buena onda. Y ya podemos reparar armas. Si hay algún arma que nos gusta, la podemos ya reparar. O transformar las que tenemos en cosas mucho mejores. Por ejemplo, aquí en lugar de reparar, podemos forjar. ¿Dónde está? Leoni, por ejemplo, que tiene aquí este arco que ya está a punto de romperse, una lanza. La podemos transformar en una lanza letal con cierto tipo de material. Con piedra de refinado la podemos convertir en de acero. O puede ser lanza de hierro plus, que pues bueno, es mucho más potente y tiene más golpe. Ah, qué bonito, porque hay algunas cosas que sí necesitamos reparar de repente. Ok, ¿qué nos falta? Ir con Setet, ¿no? Ah, no, aquí tenemos todavía otra de este lado. Ah, Flame. Hola, Flame. Why is that fish so still? Wait, is it swimming sideways? Perhaps it is resigned to its woeful fate of being plucked from the water and eaten. Ay, qué dramática tú. Professor, you are so outgoing with all of the students. I would like to have more opportunities to connect with you, though I'm certain my brother would disapprove. Might you help me with a favor? Me han pedido que limpie la zona de estatuas de los 4 santos. Ah, ok. Ahorita vamos para allá. Caracol. ¿Qué es esto? A ver, vamos a pescar. Hace un buen rato que no pescamos. Ya sé, ha sido un capítulo muy lentón por todo lo de la historia. Pero miren, esto es dorado. Uy, fueron como 3 peces los que pesqué en un solo. Supongo que uno estaba comiéndose al otro, yo qué sé. Ya me imagino un pez dorado comiéndose una carpa plateada y así, y los sacas a todos al mismo tiempo. Ah, es que hoy hay muchos peces, dice. Ya... Ahí nos dijo.
A ver, falta aquí. Cosechar. Y de nuevo semillas de todos, ¿no? No hay nada más. No hay nada más. Ok. Tenemos que ir a lo de Setet. Lo de las estatuas. Creo que hay otra misión por ahí que hay que aceptar. A ver, Rea nos da una misión. A ver, uy, son dos, ok. Por lo visto debo entregar unas hierbas medicinales a 2 de mis alumnos para ayudarles a calmar los nervios. Ok. Y debería invitar a Rea a tomar el té, no estaría de más dedicar tiempo libre para el rato, hablar con ella. Ok. Eso va a consumir nuestra... nuestro último... nuestra última actividad de la semana. Pero pues ni modo. Es una misión, así que lo tenemos que hacer. Vamos a hablar de gatos. Oh. Le gusta que la laven, claro, claro. Le gusta que todo esté seguro en el monasterio y... ¿Misterios del monasterio? Have you grown accustomed to living? Ay, no vi ni qué era lo que decía. How quickly. I appreciate your effort. Ok, ahora soy más carismático. Ups. Ya no tengo más actividades. Geralt was looking for... It seems he has gone off somewhere. If he is not in his room, then surely someone has... A ver, petición en busca de Geralt. I have something to ask of you. Debo encontrarlo, I have something to ask of you. Las misiones y asignaciones varias que voy recibiendo son de un buen modo de ponerme a prueba. ¿Qué mejor modo de practicar que en el propio campo de batalla? O sea, ¿es otra misión extra? De batalla. Ok. Ok, pues hay que completar la misión de Geralt. A ver, ¿quién sabe? Dice que... Leoni sabe. A ver. Oh, Professor. Are you looking for Captain Gerald? En el cuartel... female knight, but I didn't get a good look at who she was. Ok. Falta hacer lo de las estatuas que le dejé a Flame. Ah, ya no pude hacer lo del coro, ni modo. You have helped me so much. Digo, ya no tengo que hacer nada porque ya tengo las estatuas en dorado, pero... Bueno, pues para que sepan que se puede hacer algo. ¿Por qué se activaron 2 misiones extra? Ya, son un chingo de misiones. Pero a ver, vamos a terminar todas las misiones ahorita. Oh, Gerald? He said... claro. I can't remember. Fue a la tumba de cierta persona. Ahorita vamos a ver. Pero primero, por acá abajo hay una misión. Ah, claro, claro, porque le tengo que dar las hierbas estas que nos dieron, ¿no? La de optimismo aquí. ¿Se acuerdan que esta Rea nos mandó a eso, no? Y falta encontrar a Geralt, que debe estar acá abajo. Hey, she's resting beneath this humble grave. ¿Por qué está enterrada ahí la madre? Oh, of course you would ask that. I wouldn't know where to begin.
I suppose I haven't talked much about her. She was gentle and smart. Oh, so smart. A wonderful cook. Always kind to everyone. And she loved flowers. Whenever I brought her back an unusual flower, her face would light up. I cherish those memories. I can't count how many times she made me happy just by smiling. And she smiled the most when she was pregnant with you. She died right after you were born. She wasn't able to spend much time with you. But she loved you with all her heart. That's the truest thing I know. Never forget it. This ring is the only keepsake I have of her. In time, it will be yours. One day, I hope you'll give this ring to someone you love as well as I love her. Well done. You have my thanks. Pues bueno, ya. Ahora sabemos que la madre de Byleth está aquí enterrada. Falta darle la otra hierbita esta que nos dio esta fea, ¿no? ¿Quién es quien está aquí? Don't you think Professor Hanneman's been acting a bit strange? Maybe he's made some kind of big discovery. Hierbas de confianza, para que tenga más confianza. Thank you very much. I appreciate your effort. Y creo que esta es la última, ¿no? Del mes. Al campo de batalla. Sí, todo falta batallas en el mes. Entonces, a ver, vámonos. Hacemos lo de siempre, que son las formaciones. Hacerlo en persona, sí, por favor. Ok, Cloud va bastante bien, diría yo. Ya tiene C en hachas. Y está un poquito más en arcos, pero su arcos, pues siempre usa arcos, lo va a ir subiendo, supongo que de vez en cuando. Hachas no le he puesto tanto, pero sí me interesa que suba un poquito en volador, tal vez. No sé. O en mando. Ya está a punto de subir a B. Y en B hay unos muy buenos escuadrones. Así que a ver si funciona así. A ver, ¿a quién es más? A la Isitia. La Isitia va también muy bien. Ya tiene B en uno y D en el otro. Y tiene buen mando ya. Hilda necesito que atine mucho mejor con el hacha. Y también tengo que empezar a darle volador. Yo creo que voy a empezar a darle vuelo. Leoni creo que lo único que le voy a estar subiendo es tal vez ¿mando? No. Es que miren, por ejemplo, Ignance, Raphael y Lawrence no los estoy usando realmente. Estoy usando más a los lobos. Así que, ¿qué les parece si mejor nos vamos con los lobos? Que no. Ya tiene C, tiene mando, es malita, pero pues ahí puede ir subiendo. Como está ya entrenando para caballo y ánima, creo que le voy a dar todo lo que pueda en mando, porque la verdad es que tener un buen escuadrón los ayuda muchísimo. Igual a Constance, creo que en que estamos, ella está con volador, puede subir de rango a demás. Mando es buena, así que también hay que subirle, ¿por qué no? Esto sube a C. Eso quiere decir que ya tiene mejores escuadrones que usar. Vamos a ver si obtiene alguna magia. No me acuerdo si tiene magias de curación. Debería de tener. C. C más. Pues yo creo que espada. Es lo que se está quedando un poquito atrás. Can't say. A bit. Go on. Can't say.
Oh, thank. Y Baltus. Me agrada que tenga su nivel bueno de magia, pero y también ha estado subiendo magia, pero pues es más una unidad física. Y con puños está yendo muy bien. Creo que igual le voy a dar mando para que tenga mejores escuadrones. A ver, nada más para checar que tenga los adecuados. Ajá. Ok, está bien. Creo que esto sí lo voy a cambiar. ¿La fe con puños entra? Pues bueno, a ver, vamos a cambiarlo. Volador, caballo. Ok. Vamos a comenzar la semana. Professor. I am not. No le gusta cantar. Professor. Dale. Pues, ¿qué no es lo que tienes? ¿Razón y fe? ¿De quién es? Ah, no, hay conversación con Constance. Ok, vas. No chequé eso. Ups. Cumpleaños de Yuri. Vamos a invitarlo al té, ¿por qué no? You asked me. You've got some. Hay que aprovechar todas las oportunidades que se tenga para el té porque aumentan carisma y carisma es stats muy infravalorado cuando no se sabe jugar esto. Porque es el que aumenta justamente los escuadrones, entonces es muy importante la carisma. That's so. ¿No? Se aburrió. Ups. No sé qué le gusta a Yuri. Definitivamente. Cool. Hey, Wait. me. Professor. Hey. Piedras de refinado. Now I see the heart of it. I think I get it. Y pues bueno, como va a tocar la cuestión de hacer mapas de práctica y todo eso, pues ¿saben qué? Vamos dejándolo por aquí, los hago fuera de cámara y pues bueno, el día de mañana nos vemos ya para la misión del mes. Cuídense mucho, bye.